Aquí pueden ver ustedes cómo quedó el alumbrado navideño en la Plaza Bolívar de manzana, uva, chicas hermosas también, ¿ves? Hola, Newton, estás bostezando. Hola, Newton. Y aquí estoy con el youtuber en la cancha múltiple al lado de la plaza y la iglesia. Mire, ahí hasta unos verdecitos. Esos verdecitos también agarra gusto la comida, ¿ves? Sabroso aquí al natural y sin químicos para cultivar. Y hoy les mostraremos parte de la vida que se vive en un pueblo de los Andes venezolanos, particularmente en el pueblo de Lagunillas. Ustedes van a ver cómo es de tranquilo sus calles en comparación a la ciudad de Mérida. Aquí pues la gente vive pendiente de su trabajo, de llevar la comida a sus casas diariamente. Por supuesto, en los pueblos siempre se está pendiente del último chisme también. Eso es típico. Así que acompáñame en este recorrido. Así es la vida de un pueblo en los Andes venezolanos. Encuentro en la plaza de Lagunillas. Así es el movimiento o así es la vida aquí en este pueblo de los Andes venezolanos. Ahí tenemos la iglesia Santiago Apóstol, y aunque ha emigrado bastante gente, todavía se puede ver movimiento en este pueblo de aquí de los Andes venezolanos, ¿no? La emigración o emigrar por distintos motivos pues tiene sus razones, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cada quien tiene sus razones y son justificables, son válidas las razones tanto de los que emigran como de los que nos quedamos acá. Ambas posturas son defendibles y son justificables, pero todo tiene un costo, un beneficio y un costo. Uno puede decir, emigré y adquirí mayor calidad de vida monetariamente, pero tiene su costo. El costo de estar lejos de la familia, dejar sus propiedades, las cosas que ha logrado en cierta cantidad de años. Y ir al exterior pues también tiene sus beneficios, pues conoce otras cosas. Y bueno, todo tiene cuando uno hace una elección en la vida, tiene su beneficio, pero también tiene su costo. Y a veces eso se llama el costo de oportunidad. Aquí ya les muestro cómo es el movimiento en la plaza de Lagunillas, que este es el principal centro aquí en el pueblo. O sea, el centro de concentración de las personas. Uno aquí estando en su tierra pues tiene la ventaja de que comparte con sus familiares, asiste a los cumpleaños, puede darle un abrazo a su mamá o su papá, a sus seres queridos, está al tanto de las cosas, cuida las cosas de la casa y organizándose bien, siendo sinceros, organizándose bien, no metiéndose en problemas de política. Aquí uno puede progresar medianamente y si se lo propone ir un poco más allá de lo cotidiano, pues del sustento diario. Entonces pues eso es algo que va más allá del valor monetario, estar uno en su tierra, sentirse en su terruño propio y poder disfrutar
de los familiares, del compartir y de todas esas cosas, tiene un valor muy importante. Y aquí tienen ustedes a Simón Bolívar de pie, estatua pedestre, como la estatua pedestre que vimos también en Ejido, en plena Plaza Bolívar. Ahí tenemos la policía, este es el edificio de la policía y allá detrás está la iglesia Santiago Apóstol. Aquí pues en el pleno centro de Lagunillas, y aquí tenemos la placa conmemorativa. Ahí está el hombre. Y aquí ya se ven las decoraciones de Navidad. Ya se ven lo que es el alumbrado, dice año 2025, pero eso se debe apreciar mejor en las noches. De hecho, esta estructura que ven aquí, en las bancas, aquí arriba, así, ese es el alumbrado. Y por allá ya les voy a enseñar donde dice año 2025 esto, pero no se nota mucho, sino en la noche es que lo encienden. Ay, aquí descansando y un clima sabroso aquí en Lagunillas, ni un calor fuerte ni frío, sino un clima pues tranquilo, disfrutando de un día en mi pueblo natal, aquí con mi mamá en su casa y bueno, pasándola rico ahí. Bueno, y así finalmente es la vida aquí, transcurre la vida en los pueblos de los Andes, en este caso en Lagunillas. Una vida tranquila, apacible, sin muchos sobresaltos. Ya les enseño allí donde están las ventas de Navidad. Por aquí llegamos a las ventas de Navidad. Vean todo lo que venden aquí para el pesebre. Venden las imágenes, distintas imágenes para usted hacer su pesebre, los papeles para el pesebre. Es una tradición andina aquí. Esta es una tradición religiosa católica muy arraigada en los Andes venezolanos. Hacer el pesebre con el niño Jesús, la Virgen María, San José, los ángeles, los reyes, los camellos, las ovejas. Aquí tenemos parte de las imágenes: San José, la Virgen, los tres Reyes Magos. También tienen adornos de flores de Navidad, guirnaldas, bambalinas. Todo esto aquí al lado de la plaza de Lagunillas, al lado de la iglesia Santiago Apóstol. Por aquí tienen esto, con estos papeles arman los pesebres y estas arenas de colores, y ahí depende de la creatividad de las personas. Aquí, y ahí está el famoso mango al lado de la iglesia Santiago Apóstol. Y aquí en el tradicional mango, mire, podemos ver las distintas frutas que venden aquí, como manzanas, peras, duraznos, uvas, mandarinas, frutas de temporada, pero que también durante el año puede conseguir aquí. Y esta es la avenida Bolívar. Hay mucha circulación de motos. Las frutas bajo el mango, este mango centenario que está aquí. Y esta es la avenida Bolívar de Lagunillas. Buenas, ¿cómo estás? Buenas, ¿Cómo están las ventas aquí? buenas. Sí, están buenas, qué bueno, gracias a Dios. Estas frutas las venden solo ahorita en temporada o también en el resto del año completo. Son frutas muy buenas, duraznos, mandarinas. Aquí
pueden ver palmera, manzana, uva, chicas hermosas también, ¿ves? Claro, yo soy de aquí, tengo que promocionar aquí también. Gracias, mi amigo. Claro, ahí miren, la iglesia Santiago Apóstol. Muchas gracias, amigo. Y alguien puede decir, bueno, pero en esa plaza habían puros viejos, ya no queda gente joven, la juventud se fue, pero mire, aquí está la juventud haciendo deporte en la cancha múltiple de Lagunillas. Niños, niñas y adolescentes. Todavía hay generación de relevo aquí. Ahí está la juventud haciendo deporte y esto es en este horario. Más tarde llegan otro grupo a jugar básquet, pues yo he pasado por aquí ya en la tardecita noche, así que también hay juventud. Esta es la cancha múltiple que queda justo al lado de la policía, que está ahí el edificio, y de la iglesia aquí, de la policía, y ahí está la Plaza Bolívar. Este árbol que se ve ahí es en la Plaza Bolívar. Y aquí estoy con el youtuber en la cancha múltiple al lado de la plaza y la iglesia en Lagunillas. Y estoy nada más y nada menos que con mi mamá comiéndonos unos pasteles con café aquí. Salude aquí a la... disfrutando unos ricos pasteles aquí enfrente de la cancha múltiple. 6 pasteles con un café por 50 bolívares. Aquí miren. En Lagunillas. Provechito. También rellenito estos pasteles. Te dan tu salsita. Ya el café mío me lo tomé. Café pequeño. Es una muchacha que está aquí comenzándola con el youtuber paseando por Lagunillas. Y así lucen las calles aquí en Lagunillas, una tranquilidad y una paz que se vive en muchos pueblos aquí en los Andes venezolanos. Mucha gente ha emigrado de aquí de Lagunillas, de mi pueblo. Sin embargo, aquí la gente continúa luchando por sus sueños, trabajando. Mucha gente igualmente se ha quedado a progresar, tienen sus casas, sus trabajos y han encontrado la forma de hacer su dinero para vivir. Y así vemos cómo es una tarde tranquila en las calles de un pueblo en los Andes venezolanos. Y sí, aquí en los pueblos de los Andes muchas personas pues se han quedado a trabajar, a hacer su vida, a hacer el dinero y a estar en sus casas, pues. O sea, no todo el mundo pues ha emigrado, aunque gran parte de la población sí ha salido aquí de la población de Lagunillas. Aquí estamos en lo que es el estadio de Lagunillas, que ya les muestro el nombre. Aquí viene gente a hacer sus actividades físicas, a trotar, a jugar béisbol, a hacer algún deporte. Es un estadio que me trae muchos recuerdos de la niñez. Queda cerca de mi casa. Complejo Deportivo Gonzalo Uzcategui Maldonado. Antiguamente tenía un terreno con grama y estaba en mejores condiciones el campo. Actualmente pues está en este estado. Sin embargo, pues la gente, como pueden ver, sigue viniendo a entrenar softball. Complejo Deportivo Gonzalo Uzcategui Maldonado, en Lagunillas, estado Mérida, Venezuela. Y bueno, así es de tranquilo aquí en la semana, en este pueblo de Lagunillas. Se vive
relajado. Uno viene, hace deporte, sus calles son relativamente tranquilas en comparación a como es el centro de Mérida, y ni se diga las grandes ciudades de Venezuela como Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Maracaibo, sobre todo en esta temporada navideña que hay más movimiento. Las personas siempre salen a la calle a buscarse su dinero y hay mucho comercio informal, como pueden ver allí en las imágenes. Fuego. Que si usted presenta un producto, tiene que modificar ese producto. De la mañana. La compraré mañana. Y aquí les presento la escuela donde estudié la primaria. Aquí estudié la primaria. Esta es la escuela Manuel Gual, aquí en Lagunilla. Ahí es el edificio del comedor y estas son las instalaciones de la escuela. Mientras, ahí tienen la escuelita que me trae recuerdos de la infancia, la escuela Manuel Gual, la cual le tengo mucho cariño y siempre tengo mis buenos recuerdos de la infancia allí, primaria. Mientras tanto, yo me compré una bolsa de pan salado para compartir con mi mamá, pan salado y pan de arequipe con queso, para una merienda ahorita en la tarde. Ya ven que algunas calles son más solas y otras son más concurridas, se ve mucha circulación de moto. Y este recorrido decidimos hacerlo a pie para dejar el youtuber guardado y apreciar otros detalles que no se ven cuando uno anda manejando. Así a pie podemos grabar más cosas. Total, aquí en el pueblo de Lagunillas todo me parece cercano, todo me parece muy cerca, y como uno se conoce todo aquí, pues andamos en el casco, en el centro de
del pueblo. Entonces dijimos hoy, bueno, vamos a dejar el youtuber un rato guardado, ahorrando gasolina, y vamos a hacer este recorrido así caminandito para ver qué se ve aquí en las calles de Lagunillas en la semana, un día de la semana. Y esta es otra de las plazas aquí en Lagunillas que se llama la Plaza Sucre o Plaza Antonio José de Sucre, donde se encuentra el Ateneo de Lagunillas. Y por aquí vemos que hay ventas de verduras así ambulantes y otros sitios. Ahí ya vamos a ver el monumento a Antonio José de Sucre. Y este es el monumento a Antonio José de Sucre, estatua pedestre, aquí en la Plaza Sucre de Lagunillas. Ya ven ustedes al caer la tarde, un día soleado, muy bonito aquí, como es el movimiento y las ventas que también alrededor de esta plaza. Queda a una cuadra aquí de la laguna de Urao. Así vemos la estatua aquí del señor de pie, Antonio José de Sucre. Aquí está Gran Mariscal de Ayacucho, Gran Mariscal de Ayacucho con su estatua de pie. Ahí está el señor. Y vemos aquí cómo transcurre la vida. Hasta unas motos rifan ahí. Y unos carritos de juguete también. Y aquí estamos en casa de mi mamá, agarrando unos ajíes de sus matas aquí. Ajá, miren los ajíes tan bonitos que se dan en casa de mi mamá. Ahí. Miren tan bonita esta mata. También hay matas de lechoso. Y este es un terreno muy fértil aquí. Miren los ajíes tan bonitos. En el huerto de mi mamá. Vamos a ver cuántos ajíes salen aquí de esta matica. ¿Este ají dulce o picante? ¿Este es dulce o picante? Mixto. Ah, es mixto. Se le puede echar a la comida ahí. Mira tan bonito esta mañana aquí en el huerto. También hay mata de lechoso. Miren todos los que van saliendo ahí, ve, rojitos y anaranjados. Mire, ahí hasta unos verdecitos. Esos verdecitos también agarra gusto la comida, ¿ves? Sabroso aquí al natural y sin químicos para cultivar. Todo naturalito. Aquí están las matas de lechoso de mi mamá. Esta mata nada más ha dado más de 24 lechosas. Más de 2 docenas ha dado. Y son muy dulcitas por lo que están cultivadas en terreno sin químicos. Este es parte del huerto aquí. Vea, es una mata que está en un terreno sin químicos, sin abonos artificiales, y entonces pues ha dado unas lechosas muy sabrosas. De hecho, el gusto es diferente a las lechosas que uno compra, que son maduradas con carburo. Frutas naturales. Otra vista aquí del huerto, aquí donde está la matica de ají, y hay matas de lechosa, más matas de lechosa. También hay matas de sábila aquí y más matas de lechoso por aquí. Aquí las matas de lechoso al frente, matas de sábila, y por allá tenemos las mascotas de mi mamá, los perritos pincher, Newton Chipilino y Nicole Chipilina. Hola. Y aquí también hay matas de cambur que cuando dan así el fruto como estos que están creciendo,
y da el racimo de cambur y se pone a madurar, son bien dulcitos en terreno sano, sin químicos ni abonos artificiales, todo naturalito. Mi mamá le coloca al terreno en las conchas de los huevos y cositas así que lo abonan naturalmente. Ese es el huerto de mi mamá. Hola Newton. Hola Nicole. Nicole. Hola Newton. Hola. Hola Nicole. Nicole. Chipilina. Mira. Hola, saluda a la cámara. Nicole. Chipilina. Hola. Mira. Hola Newton, estás bostezando. Hola. Newton. Newton. Hola Nicole. Agarrando sol. Sol de la mañana. ¿Ah, Nicole? Uy. Hola Nicole. Nicole. Chipilina. Mira. Saluda. Hola. Hecho. Esa es la tranquilidad de vivir en un pueblo de los Andes venezolanos. Específicamente en Lagunillas, Estado Mérida, Venezuela. Miren cómo amanecieron esas montañas. Y por allá se ven las palmeras donde está la laguna de Urao. Y aquí tenemos estos perros calientes caseros que inventamos aquí con mi mamá, con papas fritas, salsa de tocineta ahumada y barbecue. Aquí pueden ver ustedes cómo quedó el alumbrado navideño en la Plaza Bolívar de Lagunillas. Y también hay vida nocturna, negocios abiertos. Y aquí podemos ver el año 2025. Espero que les guste este video acerca de la vida en los pueblos de los Andes venezolanos, particularmente aquí en Lagunilla. Dejen los comentarios. Ahí tenemos el angelito. Y ya les voy a mostrar otras partes aquí de la plaza. Con este alumbrado del año 2025 en el pueblo de Lagunillas, en su Plaza Bolívar, despedimos este video. Disfruten ustedes parte de este alumbrado aquí navideño en la Plaza Bolívar
de Lagunillas que estuvimos grabando durante el día, para que vean ustedes cómo es también la vida nocturna en un pueblo de los Andes venezolanos. Aquí tiene adornadito, lo único que la fuente sí no tiene agua allí, está adornada pero no está funcionando. Y ahí tenemos el año 2025 desde el municipio Sucre del estado Mérida. Espero que les haya gustado este video, que se suscriban al canal, que pulsen like para apoyar este tipo de contenido. Dejen los comentarios aquí en la parte de abajo qué les parece cómo es actualmente la vida en los pueblos de los Andes venezolanos, y específicamente aquí en Lagunillas les mostré cómo fue el día a día de una semana normal, y culminamos con este alumbrado navideño en la Plaza Bolívar. Ahí está el señor parado, Simón Bolívar, y aquí tenemos el año 2025 y será hasta la próxima. Nos vemos.